Amada Iglesia de Dios, paz a vosotros. Estoy esperando a que los niños salgan a estudiar también su mensaje que hay para ellos en la parte del comedor. Bien, hermanos, quiero invitarles que abran sus Biblias. Vamos a ubicarnos ahí en el segundo libro. Primer libro de Crónicas, perdón. Capítulo 12. Versículo 38. ¿Están ahí, hermanos? Amén. Leamos. Todos estos hombres de guerra, dispuestos para guerrear, vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey. Amén. Amén. Ocupe en su lugar, hermanos. No se me vayan a ir todos para afuera, hermanos, porque ya va muy vacío el templo. Dije a los niños y yo ya veo que ya muchos van siguiendo a los niños. Bueno, ya creo que van a regresar. Amados hermanos, quiero que meditemos en la palabra de Dios en esta tarde, hermanos de esta localidad, hermanos de Celaya. Es grato tenerles aquí y grato que juntos, así como hace unos minutos comíamos allá, todos juntos, con mucha alegría, ¿verdad? Y nos deleitábamos en eso, hermanos, en alimentar este cuerpo físico. Pero ahora, hermanos, vamos a alimentar este cuerpo espiritual. Vamos a alimentar esta fe. Vamos a alimentarnos, hermanos, para poder continuar, porque anhelamos todos obtener una victoria. Aquella gente, hermanos, aquellos batallones, aquellos miles de hombres, porque eran miles, se proyectaban para algo. Y su proyecto de ellos, hermanos, en ese momento era instalar a David como ¿qué, hermanos? Como rey. Esa era la proyección de ellos. ¿Y cuál es el proyecto de la iglesia de Dios de este tiempo, hermanos? ¿A quién queremos y con quién queremos estar a futuro? ¿Y quién va a ser nuestro rey? ¿Verdad, hermanos, que la proyección, aquellos, sin duda, hermanos, especialistas también en utilizar aquellas, pues las armas que en ese tiempo se utilizaban para hacer guerra, para hacer frente al enemigo? Y hoy nosotros como iglesia, hermanos, pues vamos a hablar no de guerra, no de pelea, vamos a hablar de algo muy hermoso en esta tarde, de algo que debe existir siempre en el pueblo de Dios. Dice aquí que todos estos hombres de guerra estaban dispuestos para guerrear, vinieron con corazón perfecto. ¿Y qué más? Había una disposición, sin duda, de todos de la misma manera. Versículo 39. Y estuvieron allí con David, ¿cuánto, hermanos? 3 días comiendo y bebiendo, porque sus hermanos habían prevenido para ellos. También sus hermanos habían prevenido para ellos, porque tenían ese mismo objetivo. Y también los que eran vecinos, hasta Isachar y Zabulón y Neftalí, trajeron pan en asnos
y camellos, y mulos, y bueyes, y provisión de harina, masas de higos, y pasas, vino y aceite, bueyes y ovejas. ¿En qué, hermanos? Porque en Israel, ¿qué había? Y cada uno, hermanos, llevaba lo que se requería para alimentarse, para comer, para el convite, por lo que ellos, hermanos, sin duda alguna, deseaban y anhelaban. Y dice que aún los vecinos de aquellos lugares, de aquellos pueblos, de estas naciones, se congregaban, se integraban, pero cada uno de ellos llevaba para que todos pudiesen participar de aquel alimento. ¿Y cómo estaban ellos, hermanos? ¿Cómo dice que estaban? Dice, porque en Israel había ¿qué cosa? Había alegría, hermanos. ¿Y qué hay en la iglesia de este lugar, hermanos? ¿Cómo estamos? O sea, yo hace 8 días llegué y los miré tan alegres, y hoy los veo y me siento tan alegre también. ¿Saben por qué, hermanos? Porque cada uno venimos a este lugar y cada uno traemos lo que es necesario. Y no me refiero a los frijoles o a la carne que hay en sus ollas, hermanos. Me refiero a que cada uno de ustedes trae lo que es necesario para adorar al Rey, lo que es necesario para engrandecer a nuestro Dios. Pero todos venimos con una misma intención, hermanos, de ser uno solo, de poder, hermanos, combatir juntos, sí, pero de que podamos caminar en esa unidad. Qué hermoso es, hermanos. Ya ni voy a decir los hermanos de Celaya, porque ahorita son más de Morelia que de allá. Hola, hermanos de Celaya. ¿No se sienten acaso de aquí de nosotros? Sí, hermanos. ¿Por qué? Porque todos traemos lo mismo, hermanos. Ellos traen sus voces, ellos traen sus intenciones de adorar al Rey, de engrandecer al Rey. Y esa intención de ellos es la misma de usted y es mi intención. Y para eso hemos sido llamados. ¿O no, hermanos? Hermano Enrique, ¿cómo se siente, hermano, venir aquí y exponer la palabra de Dios? Estoy en familia, hermano. Sé que en Morelia tengo mi familia. Aquí está una familia. ¿Y saben qué, hermanos? Que no están ni siquiera ni tantito preocupados, hermanos de Celaya, de que digan, ¿y dónde nos vamos a hospedar? ¿Será con el hermano Gamaliel y el hermano Samuel? ¿O será con la hermana Diana y la hermana Chayito? ¿O si están preocupados, hermanos? Yo creo sí. Hermanos, no pueden ni deben estar preocupados. ¿Saben por qué? Dice mi hermano Enrique, estoy en familia. Y de eso vamos a hablar esta tarde, hermanos. La unidad bendita de la iglesia de Dios. De esa bendita iglesia que es de Dios. De eso vamos a platicar. ¿Sí, hermanos? ¿Quién tiene sueño? ¿Sí veo que abren su boquita? Abre, no puede haber porque comimos demasiado. Eso, hermana Rosita, sí, mi sueño. Salmos. Vamos a ver ahí, libro de los sueños. Salmo 133, hermanos. Siempre esta cita es muy relevante cuando hablamos de este tema. Todos de pie le vamos a dar lectura a una voz. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y que baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Hermana Sarita,
qué dicha es estar donde Jehová envía bendición. ¿No, hermana Sari? Qué dicha es estar ahí en ese lugar donde Jehová nuestro Dios envía bendición y vida eterna. Pero vamos a analizar, hermanos, ocupen su lugar. Vamos a analizar, a considerar, hermanos, la palabra de Dios. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno. A Dios le gusta, hermanos, la unidad. A Dios le gusta que seamos una cosa. A Dios le gusta, hermanos, que sumemos, que multipliquemos, pero no que restemos. No podemos restar ni dividir, hermanos. Esas ecuaciones en la iglesia de Dios no funcionan. Aquí solo funciona la suma y la multiplicación. Y les digo, hermanos, porque desde un principio nuestro Dios, cuando establece algo maravilloso, ¿se acuerdan? Que dice, ¿y serán cuántos? ¿Una qué, hermana Erika? ¿Una qué? Una sola carne. Y aquí dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente ¿en qué? En una carne, hermanos, en un Señor, en una fe, en un espíritu. Esto es, hermanos, delicioso. Dice que es una delicia. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno. Y es como el buen óleo. ¿Sobre qué, hermanos? Sobre la cabeza, hermana Eli. Dice que es como el buen óleo sobre la cabeza. Porque dirá, hermanos, ¿qué es como el buen óleo? ¿Para qué se utilizaba el óleo? ¿Para qué era en realidad, hermanos? ¿Qué función tenía? Podemos hablar de dos. Hermano Feliciano, ungir, como lo usamos hoy. Hermana Sarita, para curar, para dar aroma. Dice mi hermano Yair, para embalsamar. Amados hermanos, cuando dice, es como el buen óleo sobre la cabeza. ¿Y ese óleo qué hace? El cual desciende. ¿Sobre qué, hermanos? Sobre la barba. ¿Y después hacia dónde se va? Al borde de sus vestiduras. Quiero que veamos, hermanos, en Éxodo. Bueno, antes, hermanos, Lucas 7. Lucas 7. Hermanos que están ahí en casa, ¿sí me escuchan? Muy bien. Los veo bien cómodos, hermanos. No se me vayan a quedar dormidos. Lucas 7, hermanos. Y el versículo que vamos a leer es el 46. ¿Cómo dice? Hermano Francisco Villa. Adelante, hermano. Amén. Dice, no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. ¿Le puede volver a dar lectura más fuerte, hermano? Por favor. No, usted tiene una vocesota. Dice, no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Amén. Amén. Dios lo bendiga, hermano. ¿Qué dice? ¿No qué? No ungiste mi cabeza con óleo. En la versión del hermano dice ¿con qué, hermanos? Con aceite. Y aquí dice, no ungiste mi cabeza con óleo,
Mas está ungido con ungüento, ¿qué cosa? Mis pies. ¿Para qué era el ungüento? ¿Para qué era ese óleo? ¿Para qué era ese aceite, hermanos? Para descanso del cuerpo, efectivamente. ¿Para qué más? Para refrescar también, hermanos. Era un perfume también agradable. Era una forma de refrescar a aquella persona para que descansara. Y dice, más ella lo ha hecho, refiriéndose a esto. Pero ¿para qué más era ese aceite, ese óleo? Y ese óleo, hermanos jóvenes, lo debemos de tener en este tiempo la iglesia si queremos perseverar en unidad, si queremos perseverar como un solo cuerpo. Debe de existir ese óleo. ¿Saben dónde, hermanos? ¿Dónde, hermanos? Hermano Josué, ¿dónde debe de estar ese ungüento? Debe estar en la vida espiritual, llevarnos al camino de Dios. Gracias, hermano Josué. Diario vivir también. Así es, hermanos. Debe de estar en nuestro cuerpo. Hermana Irma, ¿por qué en la cabeza, hermana? Pues es para que invada todo nuestro ser. ¿Sí? Gracias, hermanos. Sí, es nada más para reflexionar. Hermana Fede, o Fede, ¿por qué en la cabeza? Porque por la cabeza entra lo que pensamos. Así es. Fíjense, hermanos. Unges. Mi copa está rebosando. Éxodo, ahora sí. Éxodo capítulo 30. Versículo 22. Éxodo 30, versículo 22. Habló más Jehová a Moisés diciendo: y tú has de tomar de las principales, ¿qué, hermanos? ¿Cuál era la finalidad, hermanos? De mirra excelente, 500 siclos, y de canela aromática a la mitad, esto es 250, y de cálamo aromático, 250. Decía mi hermana Sarita, también un perfume. Tenía funciones. ¿Les gusta el perfume a ustedes? ¿Sí o no, hermanos? A nuestro Dios también le gusta el perfume, hermanos. El perfume que destila de usted, que sale de usted, que sale de nosotros. Pero sigue diciendo, hermanos, y de casia 500 al peso del santuario, y de aceite de olivas 1 hin. Y harás de ello el aceite de ¿qué, hermanos? De la santa unción. Este aceite tenía una forma de ser utilizado también y era para algo muy especial. Harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, no inferior, superior ungüento. No era cualquier aceite, hermanos. Y el aceite que debemos de aplicar en nuestra vida también no es un aceite inferior, es un aceite superior, es un aceite distinto que nos debe, hermanos, de diferenciar a nosotros de toda la sociedad, de toda la gente, de todas las organizaciones religiosas, de todas las denominaciones, porque este aceite, hermanos, es el que hace que nuestro Dios, dice, envía Jehová bendición y vida eterna. Con él ungirás el tabernáculo del testimonio y el arca del testimonio, y la mesa y todos sus vasos, y el candelero y todos sus vasos, y el altar del perfume, y el altar del holocausto, todos sus vasos, y la fuente,
y su basa, todo tenía que ser ungido por medio de ese aceite, hermanos. ¿Por qué razón, hermanos? Tenía una finalidad, el que fuera ungido, hermanos. A los que vean que cierran sus ojos les voy a preguntar, hermanos. Hermana Sarita, no, pero usted no está cerrando sus ojos. Estaba para consagrar, hermanos, todos los utensilios. Así los consagrarás. Dice, así los consagrarás. ¿Y qué es consagrar, hermanos? De Celaya. Apartar. ¿Exclusivos de quién? ¿O para quién? Para un servicio, hermanos. Y esos utensilios, hermanos, en este momento son ustedes y soy yo. Esos vasos de honra que hemos sido, hermanos, apartados, y que ese aceite ha sido derramado en ustedes. ¿Saben por qué, hermanos? En ustedes y en mí. Porque hemos sido consagrados, y dice, los consagrarás. Y consagrar es apartar, es darle una exclusividad a alguien, y esa exclusividad es de usted y yo al servicio de Dios. ¿Qué bendición, hermanos? Como dicen hoy los jóvenes, ¿no es una bendición, hermano Víctor? Que Dios se ha fijado en nosotros y que Dios nos consagró y nos consagra para que seamos esos utensilios en la casa de Dios, que le sirvamos, que seamos de utilidad, y que unos, hermanos, sirven para una cosa y otros sirven para otra cosa, pero que al final todos somos un cuerpo en Cristo. Así dice, los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será que, hermanos, hay una responsabilidad también. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean, ¿qué? Y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras edades. Sobre carne de hombre no será untado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. ¿Es qué? Santo. Hermanos, quiere decir esto, que no puede haber otro aceite distinto que podamos usar. Y se acuerdan de que algunos hombres intentaron hacer, hermanos, y ofrecerle a Dios un ungüento distinto, un olor diferente. ¿Y qué les pasó? Se murieron, hermanos. Esto quiere decir entonces que ese aceite que genera la unidad como iglesia, solamente, hermanos, la fórmula la tiene Dios, ¿no? Y nosotros lo debemos de utilizar, lo debemos de usar. Y sigue diciendo, después, versículo 33, cualquiera que compusiere ungüento semejante que pusiere de él sobre extraño, será cortado de sus pueblos. Y cuando dice la palabra de Dios, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno, es como el buen óleo sobre la cabeza. Entendemos, hermanos, que ese aceite de Dios es el poder mismo de su Espíritu Santo en la cabeza del hombre y la mujer, pero no cualquier hombre, sino de la iglesia de Dios. Y que esa influencia divina, hermanos, no solamente está aquí en nuestros sentidos, en nuestro raciocinio, en nuestro pensamiento, sino que está en todo nuestro cuerpo, hermanos, porque tenemos la capacidad de cuidar nuestras manos, de cuidar nuestros pies, qué pasos damos, de a dónde nos conducimos, porque es el Espíritu de Dios, hermanos, el que nos gobierna desde acá, hermanos, desde lo más íntimo de nuestro ser, hermana Gaby, hasta lo más externo de nuestra vida. ¿No es así, hermanos? Entonces, para que haya unidad, hermanos, es importante que nosotros todos estemos cubiertos de ese aceite, de ese óleo que desciende, que inunda, y que ese óleo hace, o ese aceite hace que nosotros hagamos las obras que agradan a Dios. Una iglesia
tiene que buscar siempre la unidad. ¿Qué es lo que realmente a veces deteriora, hermanos, o afecta la unidad en la iglesia? A ver, hermana Irma y hermana Dianita, pónganse de pie ustedes, hermanas. ¿Qué es lo que a veces, hermanas, lastima en la iglesia y que rompe la unidad? Pues las murmuraciones. Murmuraciones. Con esa hermana puede sentarse. Hermana Dianita. Que a veces quizá no pensamos antes de decir algo y nuestras palabras pues llegan a herir a los demás. Muy bien. Digo, a veces a lo mejor sí va pues tristemente malintencionado y otras veces sí. Muy bien, gracias hermana Dianita. Hermana Gaby, algunas cosas que a veces lastiman. Fíjense hermanos, y hago este ejercicio, ¿saben por qué? Tenemos almas nuevas aquí. Y tenemos que cuidarlas. Porque ¿saben qué, hermanos? Nosotros no somos cualquier vaso. Somos vasos escogidos, consagrados y ungidos. ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí hemos sido ungidos por medio del aceite, sí o no? No me refiero a la unción de enfermos, me refiero a ese pacto que hicimos con Dios y que nos bautizamos y que decidimos nosotros, hermanos, consagrarnos a Dios. Y tenemos una responsabilidad grandísima porque hay almas nuevas que llegan. ¿Y si saben que hoy tenemos aquí almas nuevas, hermanos? ¿Sí sabían? No todos los de Celaya son almas nuevas. Ya unos ya tienen sus añitos en la iglesia, pero sí vienen algunas almas nuevas. ¿Y qué tenemos que hacer con ellos, hermanos? ¿Cómo se le cuida, hermanos, a un alma nueva, hermana Gaby? Bello. ¿Cómo se les cuida? Pues siendo empáticos, si tienen alguna necesidad, simplemente pues platicarle o no dejar pues al alma sola, sino tener cierta atención con ellos. ¿Sí escuchan hasta allá? Tener El cierta hermano del atención con micrófono. nuestros hermanos, o sea, Ya no si sirve, llegan hermano. nuevos, si Perdón. llegan nuevos debemos ser empáticos con ellos y brindarles cierta atención, hermano. Sí, hermanos, miren, gracias, hermana. Cuando dice que cuán bueno y delicioso es habitarlos, hermanos, eso es cierto, hermanos, porque es la palabra de Dios. Pero hay cosas que parecen deliciosas, pero ¿qué creen? No son buenas. Y el problema es que a veces parece para la iglesia que es una delicia hablar de los demás. Pero no es bueno, hermanos. ¿Verdad que no? Pero a veces pareciera que sí es delicioso está el murmurar, por ejemplo. Decía una persona en una ocasión, no debemos devorarnos, no envidiarnos. ¿Verdad que no, hermanos? Que mi hermano Edgar siempre anda bien elegante, el hermano. Como que ya hasta me está cayendo un poquito mal el hermano. Como que, es que él viste muy bien y yo por más que le hago la lucha, pues no puedo, y luego a él hasta se le ven mejor sus ropas, y yo no puedo. La envidia no es buena, hermanos. ¿Verdad que no? Y la envidia no la genera ese aceite, pues. ¿Verdad? ¿Qué más? Hay quien pueda odiar, hermanos, en la iglesia y que diga, yo no le tengo cierto odio a esta persona, a este hermano, a esta hermana. Hermano Juanito, ¿por qué dice así que sí? Sí, hermano, sí, hay. Dentro de la iglesia sí, ¿Llega a pasar? llega a pasar, sí, llega a pasar. Puede ser. El juzgar. ¿Pasará eso, hermanos? Acá en este lado no, acá dicen que sí. Allá. Los de Celaya, ¿qué dicen? Sí. También existe la soberbia, hermano. ¿El mentir existirá, hermanos? Sí. Y eso en nosotros como hijos de Dios, hermanos, ¿a poco es bien, es correcto? Calumniar. Pero la cizaña tiene que crecer entre la iglesia. Para Pues que yo lo que quiero, hermanos, Dios lo que quiere es que los que aquí estamos
que no seamos cizaña. Amén. ¿Sí me explico? Amén. Sí puede haber cizaña, hermanos, y es necesaria, decía el maestro, que pues déjala que crezca, pero el llamado de Dios es que usted y yo no seamos cizaña. ¿O alguno de ustedes quiere ser cizaña? No. Hermana Sarita, yo sí quisiera enredarme allí en esas espigas de trigo y ahogarlas. ¿Quién de ustedes levanta la mano y dice, yo quisiera ser cizaña? No. Nadie queremos, hermanos, pero el problema es que en un momento dado podemos prestarnos y ser usados como cizaña. Pero el llamado de la palabra de Dios es que evitemos eso, porque ya vemos lo que es delicioso y el aceite, lo que simboliza ese ungüento que desciende y que debe de inundar nuestro cuerpo y que debe de someternos para entender que somos la iglesia del Dios vivo y que no podemos prestarnos ni siquiera poco a esto, hermanos. No juzgar. ¿Qué más? No calumniar, no murmurar. Hermanos, hermano Francisco, tan bonita que es la vida, hermanos. ¿A poco no? Sí. Miren contentos ahorita la iglesia, hermanos de Celaya, ¿cómo venían? Yo digo que sí, porque pues, nos ganaron al llegar, les decía en la mañana, venían ellos contentos. Y si aquí fuéramos peleoneros, hermanos, disculpen la expresión, que fuéramos, pues yo creo no hubieran venido. Pero si se hubieran animado a venir, hermanos, hubieran venido pensando, hay que ir con cuidado, hermanos, porque allí en Morelia son de cuidado. ¿Y saben qué? Hay una hermana que se llama Irma y otra que se llama Erika. Cuidado con ellas. Y es que la hermana Encarnación les ayuda. ¿Verdad, hermanos? O sea, quizás dirían, no vamos porque ahí son una iglesia conflictiva. Y saben qué, hermanos, que cuando venga nuestro Señor Jesucristo, Él no viene por una iglesia así, hermanos. Él viene por una iglesia que viva en una delicia espiritual. Él viene por una iglesia, hermanos, que ame, que ame a su hermano, que ame a su hermana. Él viene por esa iglesia que está constantemente purificando sus ropas, purificando su vida. ¿Qué más debemos de hacer? Hebreos 10:24, ¿cómo dice? ¿Algún hermano que lo tenga? Hebreos 10:24. Sí. Dice así la palabra de Dios. Y considerémonos unos a otros como provocarnos al amor y a las buenas obras. ¿Qué tenemos, gracias hermano, qué tenemos que hacer? Provocarnos al amor. ¿Y qué es provocarse al amor, hermanos? Estimularnos. Hermano Víctor, La comunión unos con otros. la comunión unos con otros. Hermano Samuel y hermano Gama, ¿qué es provocarnos al amor? Estimularnos. A ver, hermano Gamaliel. Pues es como invitarnos a cada uno pues, a tener una caridad, no andar peleando cada rato. Sí, ¿verdad? Yo dar, hermano. Hermano Samuel. Si mi hermana no me da, yo le doy, y no importa que le siga dando. La estoy provocando a que ella también responda de la misma manera y vea como bueno. A lo mejor no a mí, pero a alguien más de la iglesia. Gracias. Gracias, hermanos. Y esto lo tenemos que hacer. Provocarnos, dice, al amor y a las buenas obras. Romanos 12. Romanos 12. Versículo 9. El amor sea como, hermanos, sin fingimiento. Hermanos, así debe de ser en la iglesia. Para que todo sea una delicia, tenemos que amarnos sin fingimiento. ¿Usted siente cuando alguien le finge? Sí. ¿Cómo creen? Sí. Ay, hermano, usted sí detecta mucho más todavía. Sí, hermano, Sí, ¿verdad? Sí. Si usted saluda a una
apática, se siente el saludo así como que hasta ves en el hombrito y como que te empuja. Y cuando hay una persona amorosa, te abraza y hasta te aprieta. Gracias, hermanas. Sí, fíjense cómo así se percibe. Hermana Freddy, usted quiere hablar también. A ver, hermano. Hermano Luis, ¿perciben cuando hay amor fingido? Sí, se siente, hermano, se transmite, ¿verdad? Se ve que, por ejemplo, hay personas que tienen ese don de sentir o de ver. Una persona cuando ve a alguien sabe cómo es, cómo se comporta, cómo habla, muchas cosas antes de que hable esa persona, ¿verdad? Entonces, muchos de nuestros hermanos tienen ese don. Gracias, hermano. Pero la palabra de Dios nos dice, el amor sea sin fingimiento. ¿Qué más? Aborreciendo lo malo, seguir lo bueno. llegándoos a lo bueno. Siguiente versículo. Amados los unos a los otros, con caridad fraternal, previniéndoos con honra los unos a los otros. En el cuidado, no perezosos, ardientes en espíritu, sirviendo a quién? Sirviendo al Señor, hermanos. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, comunicando a las necesidades de los santos, siguiendo la hospitalidad. ¿Les gusta ser hospitalarios, hermanos? Amén. Hermanos, si vamos a Celaya, si nos reciben, hermano Edgar, hermana Claudia. ¿Sí? Nomás oía a la hermana Claudia, hermana Edgar. Hermanos, ¿qué es ser hospitalario? A ver, ¿a quién le gusta mucho ser hospitalario? Dice, hermano, yo incluso me siento mal cuando a mí no me dejan que hospede. ¿A quién le gusta mucho hospedar? De aquí de Morelia. Hermana Irma, te va a llevar a todos los de Celaya. De la casa de Rincón todo es contra. Es así con la cabecita. No, sí, la hermana Irma es muy hospitalaria, pero toda la iglesia hospedamos. Pero es el consejo de la palabra de Dios, que seamos hospitalarios. ¿Y qué más? Que sepamos hospedar. Pero, hermanos, y lo digo porque al final hoy vamos a hospedar. Pero que, hermanos, ¿qué es ser un buen hospedador? Hermana Rosita. Es tratar bien pues a los que nos visitan, hermanos. Sí. Honestamente sí, hemos escuchado que a veces hospedamos, pero no los tratamos. Ay, Yo sí oí. sí. Entonces a lo mejor yo también pues. Sí, hermana. Trato de ser lo mejor. Ya se espantaron los hermanos de Celaya. No, pero no de aquí. Ah, no, de aquí. Ah, bueno. Pero fíjense, hermanos, esto. Que es tan bonito cuando lo esperan a uno. Y que aunque sea en el piso, hermanos, pero que vea uno que se desprenden con su corazón aquellas familias. Y no es que los esté preparando, hermanos. Psicológicamente no, hermanos. Pero que vea uno que la intención de aquellos hermanos es de todo corazón. Pues a uno lo valora. Y eso se ama. Porque esa es unidad. Porque esa es comunión. Pero hay veces, hermanos, que hay hermanos que a una edad avanzada y todavía, hermanos, ellos dicen, hermano, ahí está mi cama, yo me duermo acá. ¿Les ha pasado? Eso es ser hospedador. Y a lo mejor nosotros cuando hospedamos, pensamos para hospedar. Y es que si me llevo a alguien a mi casa, yo me quedo entonces sin cama, o mis hijos se quedan sin cama. Hermanos, cuando hospedamos, tenemos que pensar en la bendición de que quizás vamos a hospedar ángeles. No sabemos. No sabemos, hermanos. Fíjense que en esta ocasión que fuimos allá para el sureste pasaron muchas cosas. Pero llegamos a una casa con los hermanos de Cancún. Y miré al hermano que nos hospedó muy serio. Yo dije, el hermano no es así.
muy amable y se portó amable, pero lo miré muy serio. Ya nos subimos a su auto y íbamos hacia su casa. Y ya le digo, hermano, está todo bien, hermano. Dice, no, hermano. Está muy delicada mi esposa. Está muy malita. Tiene 8 días con fiebre muy alta. Y muy angustiado el hermano. Ya han visto doctores, ya se había atendido y no hay respuesta. Le digo, hermano, vamos a orar. Lo vamos a ungir y Dios proveerá. Y Dios va a poner los medios. Y Dios puso los medios, hermanos. Ayer le hablaba y me decía, hermano, gracias a Dios. Pero no es que hasta hoy, sino que al siguiente día el hermano pudo estar en el culto de la iglesia en la tarde. Ya en la tarde pudo estar sonriendo, hermanos. ¿Qué quiero decir con esto? No soy yo ni los que íbamos en el grupo que hospedaron los hermanos, sino lo que estoy diciendo, hermanos, es que hospedar es una bendición de Dios. Y cuando hospedamos, como hoy estamos hospedando aquí en este santuario a nuestros hermanos, y para usted y para mí, como anfitriones, es una bendición de Dios. Y esto lo tiene que saber la iglesia, hermanos, que así es, porque esto es la unidad. Esto es instarnos, motivarnos al amor y a las buenas obras. Esto es eso. Y para las almas nuevas, esto es así, hermanos. Y que si ya vamos a su casa, no tengan desconfianza, hermanos, en hospedarnos. Hermano Otoniel, hermana Jocelyn. Briseida. Perdón, hermana Bris. Hermano Manuel y hermana Vianey. No vayan a decir, si vienen los de Morelia y nos quitan algo de lo que aquí tenemos. No, hermanos. La iglesia de Dios no tiene esa costumbre. Si un día nos hospeda, seremos agradecidos también de ver en ustedes ese corazón de los hijos de Dios. Y sigue diciendo aquí, hermanos, ¿en qué verso me quedé? 10. Versículo 15. 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes, ¿quiénes? Entre vosotros. Unánimes entre vosotros, no altivos, no soberbios, hermano Juan que decía de la soberbia, y aquí dice no altivos, porque Dios a los altivos, ¿cómo los mira? ¿Cómo los mira? No, ¿cómo los mira, hermanos? ¿Qué dice el proverbista? Los mira de lejos, hermanos, ¿sí recuerdan? Sí. Al altivo, al soberbio, nuestro Dios lo mira de lejos. ¿Qué quiere decir? Que Dios no se complace de ellos. Y aquí dice, unánimes entre vosotros, no altivos, mas acomodándoos los unos a los otros. A los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Versículo 18. Si se puede hacer cuanto está en vosotros, tened paz con ¿quiénes? Con todos los hombres. Nos conviene estar en paz como familia. Hermanos, hermana Areli, ¿qué siente usted, hermana Areli, tener aquí a sus 2 hijas cantándole al mismo Dios? Mucha felicidad, ¿Verdad? Eso es bonito. Hermana Rosita, gracias, hermana Areli. ¿Qué siente ver a la hermana Bere y a la hermana Gaby y a sus nietos aquí en esa paz? Pues primeramente mucho agradecimiento a Dios, hermano, y pues mucha alegría por estar aquí. Amén, hermana. Dice, si se puede hacer cuanto está en vosotros, tened paz con ¿quiénes? Con todos los hombres. Hermanos, que como iglesia tengamos paz. Que evitemos murmurar, que evitemos hablar, que evitemos juzgar, que evitemos, hermanos, injuriar, que pensemos que ya hemos sido sellados por las arras del Espíritu Santo y que no podemos regresar, hermanos, a la antigua vida que teníamos. No podemos como iglesia
conducirnos de esa manera. No podemos comportarnos, hermanos, como lo hace la mayoría de las gentes. Faltándose el respeto, actuando mal, viviendo una vida en desorden. Quiero que sigamos viendo, hermanos, ya casi concluyo. Efesios 4. ¿A poco no es bonito amarnos, hermanos? Hermana Dianita. Hermana Dianita, usted casi no ha hablado. ¿Cómo se siente aquí, hermana, en Morelia? La hermana Diana tiene poquito con que ha llegado aquí con su esposo y su pequeñita. ¿Cómo se siente acá por Morelia? Bien, hermano, gracias a Dios. Todo muy bien y también en la iglesia, pues mi esposo y yo nos sentimos muy cobijados por todos ustedes. ¿Se siente que los queremos? Sí, hermano. Ah, bueno. Gracias, hermana Dianita. ¿Qué tal que me vaya diciendo ahorita enfrente de los hermanos de Celaya? No, hermano, pues ya me dan ganas de regresarme a Tenayuca. No, hermanos, miren, aquí en Efesios, en su capítulo 4, versículo 32, dice: antes, sed todos los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Hermanos, debemos perdonar, hermanos. Hermano Francisco, hermano Feliciano, debemos perdonar si alguien nos hiciera algo. ¿Cómo ven ustedes? ¿Sí o no? No me espanten, hermanos, porque entonces, si se quedan callados, quiere decir que a ustedes no les gusta eso del perdón. No, hermanos, dice que debemos ser misericordiosos, amigables. ¿Quién de ustedes es amigable? Yo. Amén. ¿Sí? Amén. ¿Quiénes son amigables? Amén. La hermana Freddy como que se quedó pensando cuando dijo el hermano Luis que amén. No, sí es amigable. Hermanos, dice: antes de todos los unos a los otros benignos, buenos, misericordiosos, y que nos perdonemos, que tengamos esa capacidad de perdonar. Hermana Eli, ¿qué se siente mejor? El guardar, bueno, usted nunca ha guardado, no me va a poder responder, pero ¿qué se sentirá más a gusto? Pues, vivir con una amargura, o dar, o perdonar. Pues perdonar, hermano, porque a lo mejor la otra persona ni en cuenta y yo aquí estoy con mi rencor y sintiéndome por dentro y la otra persona ni en cuenta que yo tengo ese. Imagínese Sí. que el hermano neta ni se da cuenta de nada de lo que usted está molesta, ¿verdad? Y él anda feliz y usted pues más se va a enojar y decir: ah, todavía se anda riendo mi esposa. Y yo me molestó eso que hizo, pero él ni se dio cuenta, hermanos, y a veces eso pasa en la iglesia. El hermano ni se dio cuenta y la hermana ya está enojada. No, y es que se ríe casi de mí. No, el hermano está feliz y se está riendo de otra cosa. ¿Sí se fijan, hermanos, cómo a veces nos fijamos en esas pequeñeces? Y entonces, para que se genere aquí la armonía, hermanos, debemos entender que estas características de rencorosos, de juzgadores, de murmuradores, no pueden existir en nosotros, hermanos, porque nosotros somos un pueblo escogido, un pueblo distinguido por Dios. ¿Se acuerdan de aquellos jóvenes que estaban allá cautivos en Babilonia? ¿Sí se acuerdan de ellos? ¿Eran diferentes a los demás? Sí. ¿Y qué decidieron ellos? No contaminarse. No contaminarse. ¿Y qué tenemos que decidir nosotros? No contaminarse. No contaminarnos, hermanos. ¿Por qué? Porque estamos revestidos del Espíritu de Dios y debemos de aprender incluso a perdonarnos. Y si dice que si aún a los enemigos hay que darles, hay que bendecirlos, hermanos, cuanto más a los domésticos de la fe. Hola, hermana Irma. Sí. No va a decir la hermana Irma que todo es con ella. No, hermana Airam, hermana Jackie. Así es, hermanos. Entender que el perdón nos genera paz y que el perdón, hermanos, nos genera unidad, porque entonces olvidamos todo lo que ha pasado y podemos vivir como una iglesia unida, en un solo pensamiento, en un solo sentir y en una sola esperanza. ¿Cuál es la esperanza de los de Celaya?
que nosotros, ¿no, hermanos? Y si va usted allá a Acapulco, hermanos, es la misma. Y si va a donde vaya, es la misma esperanza, hermanos, la vida eterna. Y si es la misma esperanza, debemos caminar con un mismo pensamiento, hermanos, y en esa unidad de la cual nos habla nuestro Dios. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Pasa a vosotros, hermanos. Espero no haberlos cansado mucho. Los arrullé un poquito. Dios sea con ustedes. Pasa a vosotros.